Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Milena Ariza Puentes, soy estudiante de la UNAD. Actualmente estoy matriculada en el programa de Ingeniería de Sistemas en el CEAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Estoy cursando el curso de diseño de bases de datos con código 2020-16899. Pertenezco al grupo 144. Como le dije anteriormente, tengo 38 años, soy de la ciudad de Bogotá. Y estoy matriculada en el CEAD José Acevedo Gómez. Soy estudiante actualmente de quinto semestre de esta carrera de Ingeniería de Sistemas y mi rol en las TIC, actualmente estoy trabajando para una empresa privada brindando soporte técnico presencial a los usuarios de una entidad del gobierno, brindando soporte en cuanto a fallas de equipos, configuración de impresoras, correo electrónico. Básicamente mi experiencia laboral ha sido en la parte de mesa de ayuda y soporte técnico con empresas del sector público y privado. A continuación voy a explicar lo que es la pretarea, empezando con el origen de las bases de datos desde antes hasta nuestros días. En primera medida, pues los orígenes de las bases de datos se dieron en la antigüedad, en donde pues allí se tenían como tal bibliotecas donde se almacenaba toda la información de las cosechas que hacían los agricultores y los censos que se hacían antiguamente. Pero esta información no se consultaba de una manera ágil, ya que todo era un poco lento y algunos datos no se conservaron y se perdieron. Más hacia el año 1884, el ingeniero Hernán Hollerith creó la primera máquina de tarjetas perforadas, esto con el fin de ayudar a la población a hacer el censo de manera más sistematizada, ya que pues el conteo de la población se calculaba de manera manual y no se hacía pues un conteo, digámoslo así, de toda la población. Este avance científico dio origen a las primeras bases de datos de estadística. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas para automatizar y guardar o almacenar toda la información. Ya hacia la época de década de los 60 aparecen los primeros computadores, aparecen pues también los primeros discos duros, donde pues se va almacenando un poco más la información y se guarda más información de lo que se almacenaba anteriormente. En el año 1963 se da origen al término bases de datos en la ciudad de California. En la misma época de los 60, la primera generación de bases de datos en red se llamó Codacil y también aparecieron las primeras jerarquías de bases de datos en red, IMS. En la época de los 70, el ingeniero Edgar Frank, un científico inglés, definió el modelo relacional y también definió las reglas de las entidades de relación, lo que se conserva actualmente. En la misma década de los 70, Lawrence Edison desarrolló lo que hoy conocemos como Oracle, la gran empresa gestora de bases de datos a nivel mundial. En la década de los 80 se desarrolló el lenguaje de consulta estructurado SQL para realizar consultas ya de una manera un poco más elevada, un poco más amplia. Y en la época de los 90 surgen las bases de datos orientadas a objetos con el fin de gestionar todos los datos de una manera más compleja y se almacena un volumen máximo de información. Los conceptos que seleccionados fueron bases de datos y sistema de gestión de bases de datos. La base de datos se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular para cualquier consulta o información que se almacene. El sistema de gestión de bases de datos SGBD, por sus siglas en inglés, Database Management System, son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario, las aplicaciones que la utilizan.
y se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación y de un lenguaje de consulta de datos. Las tendencias actualmente que tienen las bases de datos, en el año 2022, el 75%, el 75% de todas las bases de datos van a desplegar o se van a migrar a la nube. Y solo el 5% estará en las instalaciones locales. Esto con el fin de que se realice como tal un volumen más elevado de las bases de datos y se conserven y se consulten desde cualquier equipo o desde cualquier lugar. Independientemente si se guardan en un solo equipo, pues se va a tener la ventaja de que van a ser consultadas a nivel general en páginas web en la nube. Y también el Big Data en el ámbito de las aplicaciones y bases de datos se van a unir. Las aplicaciones con un único sistema se puede realizar de esta generación, procesamiento y almacenamiento y consumo de datos, que tiene como resultado una mejor experiencia de los usuarios. Se van a consultar la información de una manera más rápida y más completa. Ejemplo de utilización de bases de datos, se tiene como los principales motores de bases de datos, que son MySQL, es el gestor de bases de datos más utilizado en el mundo. Tiene un sistema multiusuario que se emplea en páginas web más que todo. SQLite es una biblioteca en C que permite realizar transacciones de datos, no necesita de un servidor ni configuraciones. MongoDB es el gestor de bases de datos NSQL más empleado en la actualidad. Se trata de un sistema basado en ficheros que utiliza el lenguaje BSON. MariaDB es un gestor de bases de datos muy parecido a MySQL, ya que tiene la mayoría de propiedades de MySQL y son los más utilizados hoy en día. Como conclusiones de esta presentación, podemos identificar los elementos básicos y la utilidad de las bases de datos. Conocer e identificar la evolución histórica de las bases de datos desde sus inicios hasta nuestros días. Conocer e identificar los diferentes motores de bases de datos. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención en la presentación del video.